Cobresal. A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Oye, no tiene idea que los chilenos, cuando se enojan por las decisiones de la academia en los Oscars, llenan de recetas de comida la cuenta de Instagram de los Oscars, con mote con huesillo, y la colapsan. Axel Calle, ¿cómo estás? Bien, medio trasnochado, pero ahora terminó más temprano que otro año. Sí, Axel me comentaba que él va a una ceremonia de los Oscars. No, voy a una comida donde Claro. se hace una especie de polla sobre las 23 categorías, y uno pone una plata y come y se va haciendo como un escrutinio en tiempo real de acuerdo a la entrega de las estatuillas. Yo partí como avión ¿Ya? y en un minuto llevaba 9 de 9. Ya, o sea, te estáis ganando las lucas, además. Y después me vino es que, ¿sabes cuál es el problema de los Oscars? Es que uno tiene su corazoncito. Y normalmente uno, si se deja llevar por como las favoritas, uno le va a ir bien. Claro. Pero yo me salí, por ejemplo, me fue bien con la Emma Stone. Yo la puse, todo el mundo daba por ganadora a la Anne Gleistor, a la de Los Asesinos de la Luna, y ganó la Emma, pero en todo el resto ganó Oppenheimer. A mí me gustó Oppenheimer, pero no la encontré así la película. Ahí no votaste por Y Oppenheimer. no voté en varias Ya. categorías por Oppenheimer. Ya, ¿y alguien se ganó los 23 de 23? No, nadie. Nah. Lo más cercano fue 18 Ya. de... Y se selló las lucas. Claro, se llevó las lucas. Pero hubo un doble ganador ahí en primer Ya, se lugar. repartieron las lucas. Oye, Yo salí entretenido, ¿eh? segundo. No había escuchado esa Pero performance. en otras partes hacen como en otros países hacen como un simulacro de Oscar, y llega la gente, porque esto es una idea para que los productores en Chile lo hagan. Hay mucha gente que tiene muy buena ropa y no sabe dónde lucirla. Claro. ¿Te das cuenta, y ahí no? tiene la alfombra roja. Y ahí entonces hay productoras en otros países, en Brasil, yo sabía, en Centroamérica, que hacen una alfombra roja y en vez de llegar a la ceremonia llegan a una pantalla, comen En un cine. en un rico. cine, una Claro. cosa así, pero tienen y se sacan fotos con sus vestuarios y sus Está joyas. bueno, ¿eh? Es buen negocio. No se lo conté a mucha gente. Ya. Ya, me quedó gustando. Ya, oye, 2 años del gobierno de Gabriel Boric. Axel, Cadem 3.6 de promedio en los encuestados, lo mismo que fue el año 2023. Es decir, reprobación. ¿Cómo ves tú este periodo, este primer tiempo de Gabriel Boric y su gobierno? Es dura la palabra reprobación, porque es como, yo le puse insuficiente en casi todas, así como, porque hay que esperar los 4 años, pero Claro. en general los dos primeros han sido, yo insisto con mi concepto, insuficiente, sobre todo cuando uno trata de ponerle un poquito marco teórico a esto, o sea, como no una evaluación general, sino que ir viéndolo como por áreas clásicas de la política. Y yo diría que tiene, en las 4 o 5 áreas clásicas de la política, tiene nota roja. O sea, en gestión política ha sido bastante difícil, los autogoles, nominaciones, las descoordinaciones, o sea, todo lo que tiene que ver con funcionamiento del área del comité político, yo creo que no lleva nota roja. Donde se ven mejorías para ir uno y uno, yo diría que en el área de la gestión más dura, sobre todo en el área de transporte. MOP tiene una interesante cartera de proyectos y ha aumentado bastante su ejecución. Los deportes, de todas maneras, el año pasado los Panamericanos. Y minería, yo creo que también está en azul, o sea, ahí hay 4 o 5 ministerios que están zafando. Ahora son 24, pero hay unos que son bastante en rojo. Luego uno dice, bueno, el área evidentemente más deficitaria es el área legislativa, o sea, de las promesas del gobierno, hay en los 2 primeros años ninguna de las grandes promesas, porque las 40 horas o el sueldo mínimo eran como en el line-up de Lollapalooza, eran como letras más chicas, eran más bajitos. En las letras grandes, en los top del programa, no ha habido, o sea, han habido avances. Este año supuestamente se va a votar ahora este semestre, pero en general no hay ningún logro, y eso yo diría que es lo más preocupante. Donde también está nota roja en el tema de economía, o sea, economía, llevamos 2 años estancados, ahora se esperaba que este año fuera como el despegue, pero tuvimos el IMASEC
O sea, claro, el IMASEC y la inflación un poquito más alta. El IMASEC fue un poco más auspicioso, pero la inflación un poquito más alta, y la inflación ha sido el tema que el gobierno no ha podido, entre comillas, o el Banco Central, entre gobierno y Banco Central, ha podido estabilizar durante estos 24 meses. Yo diría que hay un antes y un después en la otra área que es relaciones internacionales, con la llegada de Frank Claver, no obstante todas estas turbulencias que está teniendo ahora con el embajador, pero se nota que se profesionalizó la relación internacional en el segundo periodo. Todo este paquete, para mi gusto, da una nota insuficiente porque no tenemos nada entre las manos. O sea, uno puede decir, bueno, pero el país está mejor, está peor. De los avances, de las promesas que son las con lo que uno tiene que evaluar un gobierno, yo diría que estamos en nota bajo 4. ¿Qué se puede decir también? Es un gobierno de las que ha tenido 3 elecciones, las cuales 2 ha perdido y una lo mandó a la lona, que fuera el 4 de septiembre del 2022, y un gobierno que prácticamente, estoy haciendo como un paquete, de los 24 meses yo diría que no ha tenido la agenda ni siquiera un mes. O sea, y es muy difícil que a un gobierno le vaya bien si no tiene la agenda. Ya, ha sido superado por la realidad y por lo autogol. Por la realidad, pero en general no ha tenido la agenda. La tuvo en las Panamericanas un poco, la ha tenido cuando hace las cuentas públicas, durante las catástrofes, los incendios, cosas asociadas, pero en general la agenda ha estado en la oposición o ha estado fuera, en alguna parte, en el Parlamento. Y esta cuestión no lo inventé yo. O sea, si tú no tienes la agenda, es difícil que te vaya bien, porque tú pierdes la iniciativa del control de la discusión del espacio público. Claro. El presidente ha dicho que él recibió un país desestabilizado y que lo ha normalizado en estos 24 meses. ¿Tú consideras que ese va a ser la pega del gobierno? Porque lo mismo cuando esboza la ministra de Interior en una entrevista, Carolina Toá dice, bueno, ahora viene el segundo tiempo y tenemos que estar unidos, pero la gente se pregunta, bueno, ¿cuál va a ser la pega de los próximos 2 años? O sea, yo creo que, a ver, lo primero es que en términos netos, este es el minuto clave del gobierno. Si no saca ahora la agenda, estoy hablando de entre marzo a junio, julio, ahí deberían quedar estivadas las grandes reformas del gobierno. Ya. Pensiones, pacto fiscal, la reforma corta de ISAPRE. O sea, este semestre. Ahora. Claro, ahora, es mañana. O sea, ¿por qué? Porque las primarias son en junio. Claro. Y después entramos en el túnel electoral y del cual no salimos nunca más. O sea, y es muy difícil lograr allanar, juntar votos durante el túnel electoral. Por una sencilla razón, sino no es un tema de mezquindad de los partidos políticos. Es que cuando tú estás sometido a elecciones, lo que hay es diferenciación, para que las personas logren moverse en el tablero y saber por quién van a votar. Todos tenemos que tener camisetas distintas, o sea, no podemos entrar a la cancha todos vestidos iguales, o sea, y ahí un poco yo, un poco lo que observo con Gonzalo Vinter, un poco con el PC, y ahora después de este plebiscito del Frente Amplio, va a haber brotes de identidad por parte de todos los partidos, porque todos van a concursar. Entonces, lograr acuerdos en ambiente electoral es bastante complejo, sobre todo en la Cámara de Diputados, que es donde más, se puede decir, licuoso, es como más difícil allanar votos, porque en el Senado, aunque hay menos votos, hay más palabra, o sea, hay más experiencia y por lo tanto te cuesta menos saber qué es lo que va a pasar. En la Cámara de Diputados es una cosa muy desordenada. Amorfa, desordenada, que no tenéis por dónde agarrarla, entonces, y ahí la palabra vale poco. Entonces, esos diputados puestos como cabezas de comuna, porque en el fondo lo que hay es que los diputados son los que tratan de colocar a los alcaldes, concejales y gobernadores, porque son los que después le van a hacer la campaña el próximo año. Claro. Entonces, esto no es que se asomen o no, sino que en realidad es en este minuto todos los diputados están monitoreando las negociaciones porque quieren poner a su gente en las distintas comunas, sobre todo las que son de cabecera. Oye, a ver, el gobierno de Boric asumió con una promesa de transformación fuerte, que a poco andar se han visto enfrentados a la realidad, lo dijo Diego Ibáñez, el diputado, y cuando llegamos al gobierno nos dimos cuenta que
todo iba a ser más difícil. Giorgio Jackson le dijo al diario El País de España, los cambios van a ser más lentos de lo que pensábamos. Es como que una capitulación de la agenda fundacional del Frente Amplio, ¿viste? Considerando que la realidad era totalmente distinta. Sí, o sea, yo creo que el 4 de septiembre del año 22 sepultó esa agenda, o sea, y sobre todo se refrendó con la elección de consejeros constitucionales el 7 de mayo. Claro. Porque ganó el rechazo para las personas, porque en general han pasado tantas elecciones y tantas que cosas ya uno que se pierde. Uno se pierde. Ese rechazo fue un doble golpe para el gobierno, porque el gobierno había comprometido su propio programa en base a los resultados de ese... Claro. Y eso lo dijo Giorgio, lo dijo el mismo Boric, lo dijeron antes de asumir y durante el mandato, o sea, los primeros meses, que la suerte estaba ligada al resultado del plebiscito, entre comillas, la realización del programa. Entonces, sucedió algo que ellos mismos se predijeron. O sea, al ganar el rechazo, su programa se fue al tarro de la basura. Y lo que hay después es una agenda impuesta, una agenda que viene desde afuera, que tiene que ver con la seguridad y la migración y con los temas asociados al orden público. Pero eso también le pasó a Piñera. O sea, Piñera llegó para generar empleo y terminó generando un acuerdo el 15 de noviembre para una nueva constitución. O sea, eso es lo que pasa hoy día cuando se gobierna. Tú llegas por A y sales por B. Pero para eso tienen que estar preparados los gobiernos. Pero yo creo que la confusión que hubo durante el primer año en materia... Yo creo que hubo 3 grandes confusiones, si se podría decir, que marcaron los 2 primeros años. Uno, la confusión de confundir la mayoría electoral con una mayoría política, o sea, pensarse que uno es más de lo que es. Claro. O sea, voy a decirlo como pensar que uno tiene más recursos de los que tiene. Claro, que lo que pasó con Boric, que esa votación que logró también era mucha votación anti-Kast. Exactamente. 2, yo creo que, y yo no tengo ningún complejo en decirle, el menosprecio por el orden público en la asignación de isquiasiches. Eso es no entender absolutamente nada de lo que es gobernar. Y lo digo porque yo trabajé en el Ministerio de Interior y sé lo que es, no es que yo sepa, pero sé la importancia que tiene el Ministerio de Interior en un país como Chile, claro, que es unitario y presidencialista. O sea, el que no entienda lo que es el Ministerio del Interior en Chile no puede gobernar. Si fuéramos un país federal y lleno de como Argentina, Venezuela, o Brasil, o México, Estados Unidos, te la entrego. Pero en un país unitario, donde hay una verticalidad, donde Carabineros uno solo, no tenemos distintas policías, claro, y donde existe una PDI, el ministro de Interior o ministro de Interior es el émbolo por el cual todo se mueve. Claro. Y el otro gran error, ya un poco ya te lo dije, es haber asociado el resultado del plebiscito a la realización del programa. Entonces, cuando tienes esas 3 grandes, no sé si errores, desaciertos, es difícil que te vaya bien. Y ahora están cosechando un poco eso. Más en los desórdenes políticos, en minoría y todo lo que es la crisis de representación, que es como propio de los gobiernos en América Latina. Oye, tú mencionabas, bueno, que Chile es un país presidencialista, lo sabemos. Entonces es inevitable evaluar al gobierno poniendo la figura de Gabriel Boric como el principal actor de todo este proceso. ¿Cómo evalúas tú a este presidente, el más joven de la historia, que fue un candidato inesperado, que él no tenía la pretensión de llegar tan luego, pero llegó? ¿Cómo evalúas a Boric? Yo en general a él lo saco. Yo creo que una persona que yo nunca olvido la edad que tiene. Y pienso qué es lo que hacía yo cuando tenía esa edad. Yo también hago lo mismo. Y no sé si haría tantas cosas como... Estábamos jugando al ring raja todavía. Entonces yo a esa edad todavía estaba como buscando consolidar, o sea, como que yo estaba estudiando fuera o había vuelto, no me acuerdo, o trabajaba en el gobierno, pero no estaba consolidado claro, políticamente, no sabía bien, no sabía bien cómo definido. Definido. Yo creo que lo que ha hecho el presidente se ha ido definiendo en el camino,
que es distinto a lo que estábamos acostumbrados nosotros. O sea, nosotros estamos acostumbrados a presidentes mayores de 60, Claro, 70, que ya habían pasado el Vía Crucis hace rato. y que ya sabían exactamente... Ahí habían divagado entre uno y otro y ya listo. Exactamente, y ya habían leído lo que tenían que leer y ya sabían quiénes eran, y por lo tanto yo creo que él ha ido encontrando el personaje, que es un personaje que obviamente no le gusta el PC en el Frente Amplio, y es un personaje que ha ido calibrando y encontrándose. Hoy yo creo que él está más cómodo en el socialismo democrático que en el Frente Amplio. Yo creo que él va a terminar ahí, Me imagino, o sea, y por un tema de ¿cómo se podría decir? De muñeca, o sea, uno siente que su muñeca se va más, o sea, su nivel de negociación, su empatía, tiene brotes frente amplista toda la semana, pero yo diría que en términos de estructura él se mueve mucho más, y se le vio con el presidente español. Él es hoy mucho más parte del socialismo democrático, aunque tenga este ADN autónomo y todo eso. Pero en medida que él ha entendido la política desde el punto de vista de lo formal y de lo que cuesta gobernar, porque eso yo creo que él ha valorado no el tema solamente de los acuerdos, sino que lo difícil que es llegar a acuerdos y lo difícil que es entregar el voto desde la otra vereda. Entonces, un personaje en construcción, si se puede decir, y yo diría que este Boric del que viene ahora, el tercer año, es más maduro que el Boric que tuvimos cuando partió, que estaba alentado por estas tres ideas de ya, y pongamos ¿a quién ponemos en el interior? Isquia, ya, claro. Echémosle. O sea, eso yo creo que... Bueno, y la Isquia se recibió de una bofetada cuando fue a la Araucanía, una bofetada temprana de realidad, pues. Y yo creo que hoy en día Boric se parece más a Van Claveren que a Isquia. Sí. O sea, si tuviéramos que decir como hacer un contrapunto a una persona como experiencia así mayor, que a una persona que no había trabajado nunca en un gobierno y que asume la cabeza del gabinete. Él acaba de decir que pretende dejar una coalición a largo plazo como el Frente Popular, no habla la UPA, o la Concertación. todo lo que la misma vuelta para llegar donde mismo. Larga la vuelta. Sí, pues. Claro. Porque ni siquiera habla de nueva mayoría tampoco. No, claro, porque la nueva mayoría le incluía el PC. O sea, claro, o sea, en el fondo él no ha logrado cuajar, no obstante que aprobó Dignidad, que era el subpacto, ya el pacto entre el PC y el Frente Amplio, ya prácticamente no existe. Hoy en día tenemos tres culturas gobernando, y eso es importante. Más que partidos tenemos tres culturas: la cultura PC, la cultura Frente Amplista / universitaria, que ya hemos visto cómo han crecido. De hecho, ya tienen sus primeros guaguas, o sea, y lo digo en términos, o sea, ya tienen 35, 36 años, ya están, ya tienen los cabros chicos en el jardín, o sea, ha madurado esa generación. Y luego tenemos una generación ya que va de salida, que es la del socialismo democrático, que su gran drama es la renovación, o sea, no se le ve una generación de recambio que sea y que esté a la altura de los expresidentes que tuvo o que ha tenido el mundo del PS, PPD y Partido Radical. Entonces esas tres culturas políticas evidentemente no van a cuajar todas en un solo bloque desde un punto de vista político. Pueden convivir electoralmente, pero políticamente es bastante difícil. Y bueno, yo creo que ahí va a amalgamar el miedo a que gane la derecha. Bueno, ese es como es como el gran gatillante de la unidad en general en la política. Claro. Porque claro, los cálculos que se hacen son, no obstante que todo el mundo cree que va a ganar la derecha la próxima presidencial, se ha abierto, sobre todo a partir de la experiencia de Boric, un poco lo de Milei, y uno lo que ve en distintas partes del mundo, en Holanda, en algunos países ex del este, es que hoy los presidentes irrumpen. No hacen el camino Matei Lavín. Eso como, o sea, Belín lleva ¿cuánto? 30 años, 25 años tratando. Lavín estuvo desde el año 99 hasta hace poco. Entonces esos recorridos largos, como micros que dan vuelta a Santiago, sí ya no. Hoy en día lo que ha pasado en términos de eficacia electoral es más irrupción.
Y ahí todo el mundo se afila el colmillo, o sea, desde Johannes Kaiser en adelante, en decir, ¿y si soy yo el que irrumpo? Claro, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Y ahí el socialismo democrático tiene a lo menos un 40% y eso le da para discutir una primera vuelta. Axel Kayí, 1.000.000 de gracias. Como siempre, muy interesante la conversación. A que tengas una excelente semana. Muchas gracias, Quique. Buen día. Cabezas sin límites y con mucho que aportar. Escuchas a Quique Mujica en Cuatro Cabezas en 13C Radio.